Bueno, pues vamos a hablar de seguridad, ¿no, Gertrude? Pues sí, Luis, vamos a hablar con Federico Alarcón, el edil concejal de seguridad, entre tantas cosas. Muy buenos días, Federico. Hola, muy buenos días. Queríamos hablar, pues bueno, como todos saben, del pasado domingo, el suceso que pasó sobre alrededor de las 19 horas de la tarde entre las calles Rambla Juan Mateo y Pedro Lorca. Ese suceso que alertó a varias personas de la ciudad que viven cerca, con un tiroteo, y fueron muchas que bajaron a verlo, y bueno, donde al final estuvieron reanimando hasta que perdió la vida. Federico, buenos días, antes de nada. Y la primera pregunta que quería hacerle es que me imagino que usted sería una de las primeras personas que llamaron para decirle: ha pasado esto. Sí, efectivamente, en el momento en que Policía Local tiene conocimiento de la situación, que es prácticamente inmediato al hecho, me llaman, me trasladan la situación y me dicen que ya estamos sobre la pista de poder detener a estos señores que parecía que eran los que habían cometido el delito. Y bueno, me fueron de alguna manera manteniendo informado hasta que finalmente me dicen que los tenemos detenidos, que eran supuestamente 3 varones, uno de ellos el que conducía el vehículo y 2 que eran los que llevaban las armas de fuego, los que dispararon. Uno de ellos lo detuvo Guardia Civil y otros 2 lo detuvieron la Policía Local cuando abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga a pie. Bueno, yo creo que a esta hora ya casi todo el mundo lo sabe, pero vamos a ponernos en situación. Fue alrededor, como digo, de las 7 de la tarde cuando 2 personas, 2 individuos presuntamente disparan a otro hombre que cae tendido en el suelo. Se podían contar en el suelo las balas, los casquillos, que eran sobre 6 o 7, decían muchas personas, y estuvieron reanimando desde el primer momento a esa persona muchísimo tiempo. Creo que fueron a las 17. Tuvieron casi 20 minutos, media hora intentando. Sí, cuando ya falleció no pudieron hacer nada. Esos 2 individuos echaron a correr la calle Pedro Lorca, dirección a la Plaza de Oriente, donde había un coche con matrícula francesa que le estaba esperando, donde se montaron, y gracias al operativo que hizo, bueno, pues de tanto Policía Local, sin duda, como Guardia Civil, pudieron detenerlo. Como bien ha dicho usted, fue Policía Local que detuvo a 2, porque al final eran 3, y Guardia Civil que detuvo al otro. Efectivamente, así fue. Los fuimos enjaulando entre Guardia Civil y Policía Local. Quiero aprovechar, ¿no?, la oportunidad que me dais para que desde vuestros micros agradecer y felicitar ya no solo el trabajo independiente de Policía Local y de Guardia Civil, sino el trabajo conjunto que realizaron, porque sin ese trabajo conjunto muy probablemente no habríamos podido detenerlos con esa velocidad, con esa celeridad, con esa rápida intervención. Iniciaron la fuga, como muy bien apuntabas, en ese vehículo matrícula francesa, y hubo un momento en que iban a meterse en la zona donde tenemos el recinto de Brilla Torrevieja, donde se estaba celebrando precisamente. Claro, que era teníamos el primer concierto. día. Correcto, teníamos el concierto. Como evidentemente estamos en las emisoras todos los policías, nosotros teníamos alrededor de unos 33 policías locales trabajando a esa hora en la ciudad. Bueno, pues el dispositivo de Brilla Torrevieja ya estaba escuchando que el vehículo, qué vehículo era, qué color tenía, qué matrícula tenía y en qué dirección iba. Ya estaban preparados porque podía aparecer por su zona, y efectivamente así fue. Apareció por la zona. Se llevó por delante una de las vallas de seguridad que tenemos para que el tráfico no continúe hacia la zona del concierto, y a la vista de esa situación le quiso dar el alto un oficial de la policía. Al ver que no solo no paraban, sino que además podía meterse a la zona donde había gente, el oficial sacó el arma, disparó al vehículo para frenarlo, lo que consiguió que desviara su sentido de la marcha, y un poco más adelante decidieron abandonar el coche, y ahí es donde efectivamente tanto Guardia Civil por un lado como Policía Local por el otro consiguieron detenerlo. Por eso decirte, ¿no?, la rapidísima actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en un momento dado, y por ponerle un pero, sigue siendo el mismo, ¿no?, a su delegación de gobierno y a su vez a delegación, y por supuesto a su vez al Gobierno de España y a Pedro Sánchez: necesitamos más Guardia Civil en la ciudad de Torrevieja. Es decir, que nosotros consigamos, con la presencia que tenemos de Policía Local y con el grandísimo trabajo que realiza Guardia Civil, que estas situaciones podamos de alguna manera atajarlas rápido, no quiere decir que si no hubiera más Guardia Civil probablemente estas situaciones no se darían, que es lo que tenemos que pedir todos y es lo que tenemos que luchar por conseguir: un número de guardias civiles acorde a la ciudad de Torrevieja. Ya no te digo en temporada alta, porque sería una barbaridad de número. Yo ahora de momento me conformo con el número de agentes que Torrevieja necesita y merece,
en temporada media, en una vida nuestra normal sin estar en agosto, claro. correcto. Yo quería decir que hace poco en un pleno ordinario precisamente se habló de este tema, ¿no? Se hablaba de Policía Nacional, de que venía a la ciudad. Usted dijo que necesita 100 agentes más de la Guardia Civil, que es lo que necesita. Sabemos todos que la competencia de Policía Nacional y Guardia Civil conjunta no hacen el mismo trabajo, digamos, o sea, no van a estar... No es viable, no es viable que estén los dos sea, haciendo, porque realmente los dos tienen la competencia de seguridad sobre el territorio y evidentemente no van a estar Policía Nacional trabajando al mismo tiempo que Guardia Civil. Tendrían... podría ocurrir, es decir, podría venir la Policía Nacional y que Guardia Civil se dedicara a la zona costera, a la zona mejor pues del parque natural, pero no a seguridad ciudadana. Ahora mismo el Gobierno de la Nación decidió desde hace muchísimo tiempo que Torrevieja, la seguridad ciudadana, iba a ser competencia de Guardia Civil. Hecho que a mí me parece bien. Yo estoy completamente de acuerdo con que sea uno o sea el otro, que sea el que tenga que ser. En estas 24 horas la Guardia Civil conoce perfectamente el municipio. Estamos encantados con el trabajo que hace Guardia Civil, con la coordinación que tienen con Policía Local. Lo que necesitamos son más efectivos. Lo que decíamos en el Pleno era que no veíamos lógico ahora ponernos a pedir Policía Nacional, porque primero, si vienen 200 policías nacionales, se van a ir 200 guardias civiles. Esto es el ABC, porque la normativa así lo establece. Y lo que tenemos que hacer es conjuntamente, que es lo que finalmente ocurrió en el Pleno. Hubo una moción que fue de Sonia Torrevieja y el Partido Popular enmendó la moción y al final se aceptó la enmienda y se votó a favor de la moción enmendada, en el que todos los grupos municipales solicitábamos al Gobierno de la Nación mayor presencia, mayor número de agentes de la Guardia Civil en Torrevieja, que es, insisto, lo que nos hace falta, ¿no?, para tanto esa seguridad objetiva como la subjetiva. Y una de las cosas que me gusta, ¿no?, o que más me duele cuando nos hacen las críticas, es cuando me viene el ciudadano y me dice: oye, estoy viendo más Guardia Civil, o estoy viendo más Policía Local, o estoy viendo menos Guardia Civil, o estoy viendo menos Policía Local. El Ayuntamiento hace sus deberes, saca oposiciones para Policía Local. En estas 24 horas tenemos, por ejemplo, 40 policías más que el año pasado, y ya estamos en marcha para otra oposición de otros 40. Es lo que le pedimos al Gobierno de la Nación, es lo que le pedimos a Pedro Sánchez a través de su subdelegado, Juan Antonio Nieves, que vino hace poco a la Junta Local de Seguridad y que una vez más se lo reiteraba: necesito que me mandes más. Torrevieja necesita y merece, es decir, tenemos que estar a la altura de Orihuela, de Benidorm, de Alicante, cualquier ciudad que tiene un número de agentes por número de habitante, y nosotros no llegamos a eso. Eso es, y también la competencia de la Policía Nacional, incluso para extranjería, que también se hablaba de ello, que cuando hay un problema en la ciudad es que hay que irse a Elche. Entonces, correcto, son dos de agentes que se tienen que desplazar hasta correcto, Elche, para 2 agentes menos que tenemos en ese momento en la ciudad. Efectivamente, durante el servicio pierdes un binomio, pierdes una patrulla, porque hemos detectado a alguien que no tiene documentación, está en una situación irregular, y ¿qué tienes que hacer? Pues llevarlo a Elche, que es donde está la Policía Nacional. Ahí sí que le dimos la razón en nuestra enmienda al portavoz de Sonia Torrevieja. Oiga, bien, Policía Nacional bien, pero para la parte que no tiene competencia Guardia Civil, es decir, necesitamos que nos doblen como mínimo los agentes que hay para expedición de NIE, de DNI, etcétera, que tenemos unas colas y una lentitud, no por los policías nacionales, que también me consta, porque además he ido varias veces a hablar y he tenido la oportunidad de trabajar con Pablo, el jefe de la Policía Nacional, que es, además es de aquí de Torrevieja, le preocupa muchísimo, ¿no?, la situación que tenemos aquí, y que me consta que trabaja todo lo posible por mejorarla. Necesitamos doblar ese número de personas para que puedan tener nuestros ciudadanos una atención más ágil y que podamos conseguir nuestra documentación con mayor facilidad, pero aparte una brigada o dos de extranjería, de policías dedicados específicamente a esa parte que no tiene competencia Guardia Civil, y que no tengamos que perder, como muy bien apuntabas, una patrulla de Guardia Civil en llevar a Elche, porque al final la pierdes toda la mañana, la pierdes toda la tarde, y dices tú, bueno, Claro. pero si Elche está aquí a 40 minutos, no. O sea que cuando una vez lo coges hay que llevarlo allí, hacer el traslado, el expediente, que te firme, y luego otra vez volver. Ya has perdido esa patrulla, la has invertido en algo que, si el Gobierno de la Nación nos diera Policía Nacional para ese asunto, no tendríamos que invertirla. Y luego también tenemos que hablar de la Guardia Civil, que hablamos creo que es el mayor puesto que hay. Eso me dicen a mí ellos, que es el mayor de toda España, que De es toda su España. buque insignia. Si yo estoy convencido de que la Guardia Civil está feliz en Torrevieja, y Torrevieja debería estar, o sea, en mi opinión, feliz con la Guardia Civil, porque hacen muy bien su trabajo, insisto, los que están. El problema es que necesitamos muchos más de los que son. Yo, además de ser concejal, llevo muchos años trabajando de abogado y muchos años trabajando con la Guardia Civil y muchos años yendo al cuartel, y eso es un no parar de entrar gente. Es decir, no guardias, ojalá, de entrar detenidos, porque Torrevieja desde siempre ha sido una ciudad que ha generado muchísimas cosas buenas y otras muchas que son incidentes que se van produciendo a lo largo del día
y que requieren que la autoridad medie y que al final la Guardia Civil o la Policía Local esté ahí. Es decir, el trabajo que hace Guardia Civil es tremendo, pero es que si tuviéramos el doble de agentes, aparte de dar a esos agentes una mayor calidad en el servicio, porque no tendrían servicios en cola, probablemente también tendríamos pues una ciudad mucho más segura, una ciudad mucho más tranquila y nos daría una sensación a todos los que estamos pues de más placentera, ¿no? Decir, oye, pues me siento, pues, como decía el anuncio, ¿no? Me siento seguro y me siento mejor. ¿Que podrían seguir ocurriendo situaciones como esta? Pues es posible. Nadie, no, yo creo que muy difícil que nadie diga, no, es que si tienes tanto número de personas no vas a tener, porque no creo que ninguna ciudad del mundo se libre de una situación de este tipo, ¿no? Pero estaríamos, si lo dudas, más tranquilos. Claro, Federico, porque creo que es muy difícil controlar la persona que entra a la ciudad, en la que está, la que vive. O sea, eso llevaría un trabajo, arduo trabajo, y es imposible estar cogiendo a todo el que está entrando por cualquier entrada de la ciudad de Torrevieja. O sea, lo vimos con el COVID, cuando intentamos controlarlo, se consiguió en buena parte, pero al final estos son normativas nacionales, es decir, al final el Ayuntamiento de Torrevieja no puede impedir que alguien entre o salga porque tú ya has entrado en el territorio nacional. Es decir, esto es llamar a la puerta de Pedro Sánchez y decirle, ¿tú sabes lo que estás haciendo o no lo tienes claro? Porque no sé si vas más o menos perdido. Eso te iba a comentar yo, que quizás el problema está en origen, ¿no? De donde salen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si son turcos de Turquía, cómo llegan a Europa, cómo luego se introducen en España y se van ubicando en distintas ciudades, porque parece ser que en el caso de estas bandas y demás, ya estaban antes en la Costa del Sol o residen allí, ¿no? Y claro, a mí lo que me sorprende es que cómo están ahí, cómo viven, cómo se justifica que viven ahí, ¿no? Bueno, esto es algo que te tendría que contestar, entiendo, o el ministro Eso o el presidente de gobierno, ¿no? Exacto. Yo lo que decía es un poco que a nosotros nos es francamente difícil, aparte que no nos corresponde el estar controlando, porque el territorio nacional es libre. Tú, una vez estás en el país, tú puedes circular por cualquier parte sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo invertir, es que además no tendría ni sentido, ni medios, ni nada. Tú ya, gobierno de la nación, haces lo que consideras oportuno y pertinente. Yo puedo estar más o menos a favor de tu política. Pero es que además, una vez tú ya haces tu política, no me das medios a mí para que yo pueda prepararme para tu política o para las consecuencias de tu política. E insisto, independientemente de nacionalidades, independientemente de todo, porque yo no creo, y por mi trabajo lo digo, ¿no? Hay personas buenas y personas malas. Totalmente. ¿Vale? No hay por ser de una raza, por ser de una política, por ser de un país, por ser de un color, eso no tiene nada que ver. Hay personas buenas y hay personas malas. Luego ya estará la estadística, ¿no? Que oye, en las cárceles españolas el 50 y pico % son extranjeros. Pues estará o no estará. Y probablemente habrán otras estadísticas que dirán lo contrario, porque el papel es muy sufrido. Con todo y con eso, insisto, ese problema creo que le corresponde al Gobierno de la Nación, no al Ayuntamiento de Torrevieja. Pero con todo y con eso, lo que necesito que me des, porque además lo llevo suplicando y exigiendo ya mucho tiempo, son medios para poder trabajar y medios para que la ciudad de Torrevieja se sienta como se debe sentir, que es lo más segura posible, porque además lo necesita y además lo merece. Y si no me lo das, pidiéndotelo, es que no sé, las veces que lo hemos hecho, cada Junta Local de Seguridad, podríamos coger, de hecho lo he dicho en varias ocasiones, está en el tiempo que estoy yo, han pasado 3 o 4 subdelegados de gobierno. Uno nos duró 2 semanas, Araceli Poblador creo que se llamaba la primera, luego que nos duró 2 semanas, no sé si hubo entre medias el de las 2 semanas y Juan Antonio Nieves hubo otro, 3 o 4 subdelegados. Y se lo he dicho por lo menos a 2, digo, si es que no hace falta que hagamos la Junta Local de Seguridad, podéis coger el acta del anterior, porque es literalmente lo mismo, porque no hacéis nada por remediar lo que el Ayuntamiento de Torrevieja os solicita, que es más presencia de Guardia Civil, más guardias civiles. No os estamos mandando los estudiantes o tal, que yo lo agradezco. Oye, todo lo que me manden me viene muy bien, y además seguro que esos agentes que están en práctica vienen con unas ganas del 200%. No quiero yo que parezca lo que no es. Pero además de esos agentes en prácticas, el puesto de Torrevieja, con lo que Torrevieja ha crecido,
necesita un redimensionamiento, y no hablamos de 10, 11 o 12 guardias civiles más en catálogo. Estamos hablando de... Hemos pedido 100 porque no nos dijeran, porque lo que necesitamos por lo menos son 200, ¿eh? 100 en época normal, como ha dicho Sí, usted, sí, de la vida diaria de Torrevieja, Correcto. no ahora que... No en verano ni en Semana que Santa. se No, cuadruplica, se no. quintuplica, no. Pero es que en temporada media, en una vida normal, sin tener al turista aquí, ya necesitaríamos más de 100, pero precisamente para que no nos dijeran, van estos locos pidiendo 200 guardias civiles más, que es lo que nos haría falta, ¿eh? O sea, si no es 200, 180, 170, por ahí está, ¿eh? El número, según la estadística, en las ciudades por personas empadronadas, que vamos más allá. Es decir, Torrevieja tiene 100.000 empadronados, pero según consumos de agua y luz, en temporada baja somos 200.000. Yo estoy pidiendo en base a padrón, no en base a número real de personas que vivimos en Torrevieja. Y lo estoy pidiendo en base a padrón porque es lo que la ley establece. Y lo que la ley establece, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Subdelegado tras subdelegado, no es que me lo nieguen, sino que me miran con cara de póker y sonríen y asienten, diciendo, no sé para qué, si es que no te lo vamos a dar, porque el año pasado lo pediste y tampoco, y el anterior lo pediste y tampoco, y este pues va a ser más de lo mismo, tampoco. Y la respuesta sea, no, pero te hemos mandado a los que están en prácticas. Vamos a ver, por favor. Claro, que por favor. Es que se necesita, pues... Por favor. Los que están en prácticas más 150, Claro. 100, 200, como dice usted, Guardia Claro. Civil. Federico Alarcón, no queremos robarle más tiempo. Sabemos que tiene usted la agenda apretada. No sé si quiere despedir diciendo algo. Darle las gracias desde aquí bueno, tanto a Policía Local como a Guardia Civil, como a todos los medios que estuvieron, también al SAMU, que estuvieron atendiendo a las personas, esa rapidez de actuación, porque era un día complicado, había muchas fiestas, estaba todo preparado para el brillo de Torrevieja y podía haber sido, la verdad, una desgracia. Federico. Aún así, para terminar, generalizando un poco la situación en estos primeros días de agosto, o podemos incluir julio también, parece que la situación es tranquila, ¿no? Salvo algún tema puntual como este. Créeme que les cuesta sangre, sudor y lágrimas, tanto a los policías como a los guardias civiles, que la situación sea tranquila. Efectivamente hemos tenido 2, 3 cositas puntuales que han llamado la atención. Evidentemente esta ha sido, no es que llame la atención, sino que ha sido terrible. Hemos tenido otras en julio que han llamado la atención, que yo no le di mucha más importancia. Hablo del policía que estaba tratando de detener a uno que se escapó y acabó el policía por los suelos y más. En esas actuaciones también detuvimos enseguida a estos señores, ¿no? Por decir algo, y de hecho me consta que ya están pagando por lo que han hecho. Pero aquello, por ejemplo, ves, yo sí que lo achaco más a un tema más de redes sociales, más de que al final la gente en general nos rasgamos un poquito las vestiduras y desde casa y con el móvil, pues es muy fácil. Fíjate, qué desastre y todo. Escúchame, que dentro de... Fíjate, este fin de semana sí ha pasado algo grave y serio. Aquello, pues mira, yo os he dicho antes, yo me dedico a la profesión, soy abogado, y en los juzgados hay, pues día sí, día no, cuestiones de este tipo, una pelea, un revolcón, un tal, y oye, y estoy convencido que prácticamente en cualquier ciudad hay situaciones de este tipo. Lo muy complicado y lo muy preocupante es lo que pasó el domingo, por eso ahí sí que hay que exigir responsabilidades a quien le venimos pidiendo desde hace mucho tiempo que aumente el número de efectivos y no lo hace, y por supuesto felicitarlos a todos los que actuaron en este domingo, porque creo que fue impecable la labor de Guardia Civil, la labor de Policía Local, como decías también, el SAMUR vino enseguida, pero enseguida, los propios vecinos, aunque a mí me gustaría poder decir que cuando veamos una situación, espero que no se vea más, ¿no? Pero que no salgamos a la calle, ¿no? Si estamos escuchando algo que puede, oye, parece que es un tiro, pues no salgas a comprobarlo, no salgas a comprobarlo. Pero con todo y con eso creo que fue una lástima, sin lugar a dudas, una desgracia, pero una actuación, me atrevería a decirte, de 10, ¿no? De todos los que conformaron parte del operativo, que además operativo que se demuestra, por ejemplo, el del Brilla, ¿no? Esta situación nos sirve
para que nosotros intentamos trasladarle a la ciudadanía no solo el trabajo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y se ve la típica foto, ¿no? Lo habréis visto en redes sociales cuando nos juntamos, el jefe de la Guardia Civil, el de la Policía Local, el ingeniero del concierto, del evento que se vaya a hacer, o de la fiesta patronal, lo que corresponda. Los de seguridad, el concejal de turno que está puesto. Oye, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trasladar que nosotros nos estamos preocupando por la seguridad, es decir, estamos esperando lo mejor, pero estamos intentando de prepararnos para lo peor. Y lo que ocurrió en el Brilla Torrevieja, no en el Brilla, evidentemente, en las inmediaciones del concierto, fue una respuesta clara y directa, que estábamos preparados a situaciones de este tipo y pudimos hacer que el coche se desviara y detenerlo unos pocos metros después, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que se está haciendo es positivo, creo que se está haciendo un trabajo preventivo importante, y lo que nos queda es eso, reclamarle al Gobierno de la Nación que por favor mire a Torrevieja. Yo sé que le cuesta mirar a la Comunidad Valenciana, que es la peor financiada de toda España, más a la provincia de Alicante, que es la peor, de nuevo, también de toda España, y a Torrevieja, que para algún ministro ni siquiera existía. Pero, por favor, que atiendan estas necesidades, porque no estamos muy mal, pero gracias a que se están desviviendo todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por favor, un poquito más de agentes en número nos ayudaría mucho. Bueno, nos quedamos con esas palabras, con esa petición. Muchas gracias, Federico Alarcón. Vosotras. De verdad, y dar nuevamente las gracias a todos ellos. Que tenga buen día y feliz verano, Federico. Igualmente. Gracias.